se conectan regular. Ah, ok. Somos dos. Ah, ok. Entonces empezamos porque supongo unas... Ahorita estás tú, Damaris. Sí, 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 sí. Ahí están. Y Antonio. Ujú, sí. Ah, muy bien, perfecto. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días a Antonio y Damaris. Me presento, soy la maestra Isabel Molina Aguilera. Me va a tocar darles el módulo de Derecho Procesal Penal. ¿En qué semestre están? En cuarto. Cuatrimestre. Sí, Sí, O sea, van a cumplir el año apenas ahorita en diciembre. sí. Ah, muy bien. Bueno, me presento en términos muy generales para que pues me conozcan. Soy actualmente egresé de la licenciatura en el 2011 aproximadamente. mm, Son 15 años. Hace 15 años aproximadamente. Soy originaria de la ciudad de Querétaro. Actualmente resido en la Ciudad de México por cuestiones laborales. Actualmente, como les decía, resido en la Ciudad de México por cuestiones de trabajo. Toda mi vida profesional ha sido en sede ministerial. Desde que hice mi servicio, ya me quedé trabajando en un ministerio público y toda mi carrera pues ha sido ministerial. Actualmente soy fiscal especial y tengo a cargo el área de delitos financieros por hechos de corrupción en la Fiscalía General de la República. Cargo que desempeño hace aproximadamente ya voy para 2 años con este cargo. Y pues me da mucho gusto de poder compartir con ustedes pues un poco de lo que yo pueda enseñarles. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. ¿O me escucho muy lejos? Díganme si no me escucho muy bien, pero entonces la materia que me dieron a darles se llama Sistema Procesal Penal 1. Me gustaría que ustedes dos se presentaran, por favor. Si quieren, empezamos con Damaris. Bueno, hola, buen día. Mi nombre es Damaris Karen Vázquez Cruz. Tengo 41 años. Soy ama de casa. Bueno, me dedico al hogar. Tengo tres hijas. Em, Estoy retomando mis estudios eh, para seguir, este, ¿cómo se llama? Ay, es- pues para seguir con mis estudios y poder desarrollarme, ¿no? Un poco más. Muchas. ¿Y de dónde eres? Soy de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Ah, mucho gusto, Damaris. Muchas Bienvenida. gracias. Para, bueno, retomando un poco lo que decías, pues
El hombre siempre tiene que seguir estudiando, con independencia de lo que pues pase o no pase en la vida, detengamos o no detengamos el estudio, siempre tenemos que seguir alimentando nuestra mente porque pues al final nuestra mente también es un órgano, un músculo que tenemos que desarrollar y tenemos que siempre superarnos, ¿no? Como personas, como mujer, como doble rol social que te toca en la vida. Yo también tengo tres hijos, entonces, pues al final siempre como mujeres tenemos que seguir desarrollándonos y pues qué padre que decidiste estudiar, se pasa súper rápido, ya cuando menos lo pienses vas a ser licenciada en Derecho y vas a poder hacer muchas cosas en pro de la sociedad o en pro de lo que tú quieras trabajar. La licenciatura pues obviamente es para conocer un poco de todo, un poco de todas las ramas del derecho, el derecho es muy amplio, pero al final pues el crecimiento y el conocimiento va a depender siempre de nosotros, de seguir actualizándonos. Es una carrera de actualización. Como todas las carreras, siempre hay que estarnos actualizando. Bueno, pues muchas gracias y bienvenida. ¿Te presentas, Antonio, por favor? Buenos días, mi nombre es José Antonio Noriega Clemente, tengo 17 años, actualmente trabajo en una notaría y soy del estado de Tamaulipas, del municipio de Reynosa. Ah, muchas gracias, Antonio, qué padre. Tú estás chiquito, tú estás empezando. Este, qué padre que ya desde ahorita estés en una notaría, que se ve mucho derecho, pues notarial, mucho derecho civil, mercantil, todo lo que tenga que ver con cuestiones entre particulares. Es una área muy importante porque es base de muchas materias. A veces eh, en materia penal utilizamos mucho el derecho notarial, sobre todo, por ejemplo, en asuntos financieros. Ahí verificamos muchas veces cómo se constituyó una empresa, porque pues muchas veces hay empresas EFOS, fantasmas, cómo se constituyó ahorita con las figuras de controlador final, quién es el beneficiario final, cuál es el capital, o un simple ejemplo de un despojo, quién es el propietario del bien, un allanamiento, pues quién es el propietario del bien para poder acreditar el requisito de procedibilidad que efectivamente la persona que está doliéndose de que ingresaron a su domicilio pues es el morador. Entonces, todos estos documentos notariales pues nos sirven precisamente para verificar la legitimación de las propiedades o instrumentos mercantiles, deudas, acciones, etcétera. Entonces explota mucho esta área, ya sea que te quedes en esta área o que en un futuro cambies de área, explotará mucho porque aparte es una área muy noble, o sea, no, es un área muy noble y en donde se puede ganar bien. Entonces, ya obviamente, pues tu camino tú lo vas a ir dirigiendo para las áreas que tú quieras estudiar o irte incursionando como abogado, pero igual también a los dos, pues les pido, los exhorto en este momento a que terminen su carrera. No, no los puedo obligar. Pero sí que si ya empezaron, pues ya no lo dejen, ya es algo que empezaron a hacer y ya, y sobre todo porque las clases son muy, muy ligeras, ¿no? Bueno, entonces, pues bienvenidos a los dos y cualquier duda que vayan teniendo, pueden levantar la mano, me pueden preguntar sin ningún problema. No me han mandado todavía el calendario ni el índice temático. Vamos a trabajar con un índice temático que yo ya tengo, que ya había dado esta clase. Y y pues es 1 hora y media, entonces también es una clase muy digerible. También cuando son ya maestrías o doctorados, pues ya es un poquito más pesado, pero es una clase muy digerible y cualquier duda que vayan teniendo me van preguntando, por favor. Ok, Denme gracias. gracias, denme un segundo.
Bueno, pues todos sabemos que un proceso son los pasos que se llevan dentro de una instancia. Son los elementos necesarios para la existencia de un litigio. Entonces, un proceso, pues evidentemente va a implicar pasos, etapas, principios, que conozcamos artículos constitucionales, para qué fueron estos creados y cada uno de ellos qué es lo que rige. Denme un segundo. Desenvolver un libro. El proceso existe desde hace muchas etapas. Acordémonos que nuestro derecho se instauró por el derecho romano. Entonces, el proceso romano también tuvo etapas. El pueblo azteca también tuvo un proceso y también castigaban o hacían procesos en las materias referentes a cómo ellos iban a llevar a cabo los procesos. Bueno, yo aquí. Pues el proceso ha tenido también evoluciones. Todo tiene evolución, la ley tiene evolución, el hombre ha evolucionado, entonces si el hombre evoluciona, pues el proceso evoluciona. Hubo primero una etapa primitiva, en donde no había bibliografía procesal, cuando el hombre pues todavía no alcanzaba esta etapa de la zona industrial, estábamos apenas en una evolución cognitiva. Después hubo ya una etapa de bibliografía en donde ya fue el derecho romano, donde ya se instalaron las 12 tablas, donde el derecho romano, pues acordémonos que se dividió en 3 etapas. Hubo varios autores del derecho romano: Cicerón, Quintiliano, Justiniano, etcétera. Y luego ya de ahí evolucionó el derecho y hubo una etapa de la escuela judicialista, en donde ya se estudia como tal el juicio. Posteriormente hubo una etapa de escuela practicista, en donde ya se brindaron recetas, fórmulas y recomendaciones sobre problemas concretos de los procedimientos. Ya después hubo una etapa de la escuela procedimentalista, en donde se estudió la organización judicial, el procedimiento y la competencia, y se analizan ya los textos legales. Ya existe la jurisprudencia, ya hay metodología, ya existe una metodología para el proceso. Y posteriormente una etapa del procesalismo científico, que es donde ya se logró la autonomía de la ciencia procesal, independizándola de la ciencia del derecho sustantivo. Entonces, el derecho procesal es una rama, es una ciencia, es todas las materias laboral, mercantil, civil, tienen su propio procedimiento, pero al final todos tienen un sistema ya metodológico científico. Últimamente, con las reformas a la Constitución en el 2014, en el 2016, en el 2008, pues el procedimiento evolucionó en México. Ya de ser un sistema inquisitivo, nosotros pasamos a un sistema acusatorio adversarial.
porque acordémonos que esta clase es proceso penal. O sea, ya ustedes seguramente ya tuvieron una clase de proceso en términos generales. No sé si es así. A ver, díganme si tuvieron una clase de proceso. Como tal, así de proceso penal, como la que es usted, pues usted sería la No, no, primera. proceso general, derecho procesal. No, No, creo llevamos que nada no. más de... No, no Ah, se llevamos. cortó. No, no llevamos, no hemos llevado ninguna. Ah, ok. Entonces van a llevar seguramente proceso civil, proceso penal o una clase en términos generales de proceso. Deben de tener por ahí su, pues su programa de sus clases. Pero entonces el proceso ese es, el proceso son las etapas que va a llevar una área en específico. Es todo el procedimiento, no es lo mismo proceso que procedimiento. El procedimiento va a ser todas las etapas y el proceso va a ser general, va a abordar el procedimiento. El procedimiento pues son las herramientas, la receta, cómo yo voy a hacer que funcione eso, cómo voy a hacer que condenen a una persona en el proceso penal. Pues tiene varias etapas, no simplemente voy, lo detengo y lo meto a la cárcel. Por eso muchas veces hay muchas violaciones a derechos humanos, a derechos fundamentales. Ahorita lo que está muy en la boca de todos o es tema de discusión, pues es la reforma a la ley de amparo, porque el amparo es un medio de defensa, es un medio de garantizar derechos humanos. Entonces, hay mucha crítica por muchos juristas donde refieren pues que este proceso de amparo va a reformarse y estas reformas pues van a ser no muy benéficas para pues para los malandrillos o para la misma gente que que en sus personas pues se les generan violación a derechos humanos. Es un tema de discusión, es un tema de análisis, pero al final entra dentro de un proceso, todo tiene un proceso. Un embarazo tiene un proceso. Primero, pues se gestiona el espermatozoide con el óvulo, se fecunda, se instaura, eh, el, el embrión o el producto de la concepción, pues va teniendo etapas y después de estas etapas, pues se genera vida y nace un ser humano. Entonces, pues esto es un proceso, todos son procesos, todo lo que en nuestra vida hacemos son procesos, procesos de aprendizaje, procesos de, todos tenemos procesos, pero el derecho penal pues tiene un proceso que debemos de conocer. Entonces, em, es que estaba buscando, yo ya tengo diapositivas de esta clase. Nada más que mi computadora no me deja entrar, entonces para la próxima clase las empezamos a proyectar. Ahorita vamos a hacer en términos generales y la próxima semana, bueno, la próxima clase les empiezo a proyectar las diapositivas porque las tengo, pero yo creo que las dejé en la computadora de la oficina para también pasarles el programa. Bueno, entonces la unidad uno, que es lo que vamos a empezar el día de hoy, es el sistema procesal. ¿Qué es el sistema acusatorio adversarial? ¿Qué es el sistema inquisitivo? ¿Qué es el sistema mixto? ¿Y cuáles son las diferencias? Acordémonos que cuando existía el derecho romano hubo una etapa en la que hubo un sistema inquisitivo total, en donde a las mujeres se les quemaba por tener conocimiento, se les asesinaba porque decían que éramos brujas, o sea, los derechos hacia las mujeres pues no eran abundantes.
el hombre imperaba en los procesos penales y en los procesos de toda la evolución. Acordémonos que hubo una época de oscurantismo en donde pues precisamente existía mucha creencia hacia el ocultismo, hacia las cuestiones pues no metodológicas. Ese sistema inquisitivo fue adoptado por Roma en sus 3 etapas, pero no en su totalidad, sino fue un sistema mixto, que no era totalmente coercitivo, pero sí existía un sistema mixto. Cuando a México llegan los españoles y se hace toda la conquista, pues México tenía su propio procedimiento, su propio sistema, pero existió todas estas pues matanzas, toda esta transculturación, el mestizaje, y impusieron un sistema mixto al sistema penal procesal. Y este sistema mixto se regía por un código de procedimientos penales en donde los pasos eran distintos al nuevo sistema acusatorio adversarial. En este sistema mixto se generaban investigaciones bajo carpetas de averiguaciones previas, así se les conocía. Actualmente todavía existen averiguaciones previas después de ya casi 10 años que se van a cumplir de que el Código Nacional de Procedimientos Penales fue instaurado por todos los estados de la República. Todavía la Fiscalía General de la República o todavía las fiscalías de los estados, en algunos casos, conservan procedimientos de ejecución de averiguaciones previas o conservan averiguaciones previas en investigación. Por ejemplo, en el área en donde yo estoy, todavía tienen el área correspondiente aproximadamente 1000 averiguaciones previas que se están trabajando. Que ya no debería de ser así, ya deberían de estar todas determinadas, pero pues esto también es consecuencia de la mala organización de las instituciones, de la falta de personal, de muchas situaciones internas que pues no corresponden a propiamente a los servidores públicos, sino a una cuestión de política institucional o política social o política. Están más preocupados los políticos por si se van a Arabia o a Saudita, que por verificar si todavía esos 1000 casos, esas personas recibieron justicias. Y así, pues así es parte de nuestro sistema. Entonces, con la reforma del 2014, del 2011, donde se reformaron todos los artículos de la Constitución, que vamos a ir viendo a uno, el sistema que era mixto dejó de ser mixto y ahora es un sistema acusatorio adversarial, en donde en este sistema acusatorio adversarial, pues rige mayores derechos hacia las víctimas, mayores derechos hacia los investigados y mayores derechos hacia todas las partes que intervengan. Este sistema es un sistema adoptado anglosajón, es decir, en Europa Oriental, en el sur, en Holanda, en países, en el mismo Estados Unidos, este sistema lo tienen desde hace más de 100 años, o sea, ellos desde siempre adoptaron un sistema adversarial. Varios países o varios estados adoptaron un sistema inquisitivo precisamente por las conquistas de Roma, que conquistó Roma en su momento pues muchos países y se expandió. Y así vamos a encontrar en el derecho comparado muchos sistemas procesales distintos. Por ejemplo, si nos vamos a Irak, pues es un sistema procesal distinto al de Estados Unidos, al de México,
Si nos vamos a África, a ciertos lugares, pues el derecho procesal va a ser distinto. Y este derecho procesal pues sí impacta mucho en la justicia porque pues muchas veces no se tienen los resultados que las personas quisiéramos que se tuvieran. Por ejemplo, ahorita vi la serie una serie que acaba de salir en Netflix de, ¿cómo se llama? De la trata de personas, de las poquianchis, de las chicas que, ay, se me fue el nombre de la serie. A lo mejor ya la vieron, pero en en esta serie se muestra cómo era el sistema también. Encaraban a las víctimas con los imputados en audiencias y estaban presente a veces el juez o a veces no estaba presente el juez y el auxiliar era quien resolvía la situación jurídica de las personas. Se hacían reconstrucciones de hechos. Eso me tocó hacerlo a mí en previas. Yo entré desde que estaba previas, entonces ibas con la persona que en esta serie hay una escena en donde hacen una reconstrucción de un hecho, vas con la persona que vivió el momento de los hechos y señalaba cómo había acontecido. Y en su caso, quien fungía como oficial secretario daba fe pública, tenía ese mandato en donde daba fe pública de cómo se había realizado la escena del crimen o cómo había acontecido la escena del crimen. Entonces, eso ya, por ejemplo, en el sistema adversarial ya no pasa. Una reconstrucción de hechos ya no se hace. Ya tiene que probarse metodológicamente a través de un experto en materia que aborde todos pues los datos de prueba, todo lo que haya obtenido y evidentemente se va haciendo analíticamente o científicamente una prueba para que cuando se llegue a un juicio, pues se pruebe más allá de toda duda razonable. Entonces sí hay muchas diferencias entre el sistema inquisitivo y el sistema adversarial. Por ejemplo, en el sistema inquisitivo, igualmente cada que acontecía un hecho delictivo, se iba al lugar de los hechos con el oficial secretario. A mí me tocó ir a muchos levantamientos cuando empecé como oficial secretario, me tocó en una agencia de homicidios. Entonces, era una agencia por el municipio en el que estábamos que pasaba un tramo de carretera muy importante, que es la carretera 57. Entonces, pues casi todas las semanas había accidentes automovilísticos y se tenía que ir a la carretera a hacer el levantamiento de los cuerpos. Y entonces, como oficial secretario que te revistía fe, hacías la diligencia junto con el perito de criminalística y él te iba refiriendo si era buena persona, si no era buena persona, tú misma lo tenías que hacer o esperar a que te llegara el dictamen para hacerlo, pero se supone que en el momento pues se tenía que hacer, entonces tenías que describir cómo llegabas y encontrabas la escena del crimen. Y tenías que describir, por ejemplo, si encontrabas un cuerpo machacado por un transporte público, pues decir, la masa encefálica se encuentra en el carril izquierdo de sur a norte, de cúbito dorsal, de cúbito ventral, de cúbito sedente, dependiendo de la posición en que encontraras el cuerpo. Y así tenías que hacer toda la descripción de los hechos, o en robos tenías que ir al lugar y describir los hechos, que se supone que también ahí el perito recababa los indicios, como lo fueran cabellos, huellas. Entonces se prestaba mucho también pues a la manipulación de la escena del crimen, ¿no? Entonces, en la actualidad ya eso ya no pasa. El perito es quien, o el policía especialista en procesamiento, es quien va y recolecta toda la evidencia y hace su informe o su dictamen
con base en los resultados que se obtienen. También, por ejemplo, lo que se hacía en el sistema mixto era en delitos sexuales, que llegaba la víctima recientemente, pues, siendo víctima de un delito sexual, y tenía que el médico examinarla, que pues eso de todos modos se tiene que seguir haciendo, pero por ejemplo a mí me tocaron muchos casos en donde no había mujeres que examinaran a mujeres, entonces él acababa de ser víctima de una violación, la persona, y le tocaba a un hombre para que le examinara como médico, entonces pues evidentemente eso era una revictimización. Entonces, por ejemplo, si le pedías un estudio vaginal o un estudio proctológico, tenías tú que estar como oficial secretario viendo cómo el médico realizaba la extracción del líquido o el semen en sus partes íntimas y tenías que dejar recabado también todo eso en un acta. Entonces eran actos de investigación muy lesivos y muy violatorios a derechos humanos y fundamentales, porque evidentemente pues revictimizabas a las víctimas, ¿no? Y las averiguaciones previas en el sistema mixto se hacían en 4 tantos y se foliaban, se sellaban y se tenían que correr traslado o se le decía consignar ante una instancia distinta. Entonces el Ministerio Público que consignaba, hasta ahí llegaba su intervención y lo mandaba al Ministerio Público de Procesos, y el Ministerio Público de Procesos le daba seguimiento ya todo el procedimiento para la sentencia y para la ejecución. Actualmente eso va a depender de cada fiscalía. Hay fiscalías que los ministerios públicos llevan los procedimientos desde que se instaura la denuncia hasta que concluye la ejecución de la sentencia, que es muy desgastante porque evidentemente tienes que llevar todo el proceso cuando tienes pues 20,000 causas más. Y ese es por una parte, o hay ministerios públicos que no, que siguen dividiendo las etapas. La primera etapa, que es la de investigación inicial y complementaria, la lleva un ministerio público, y ya la etapa en donde se ejerce acción penal la lleva otro ministerio público. Pero eso pues va a depender muchas veces también de las fiscalías. En mi opinión personal, el problema muchas veces de las fiscalías de los estados y de los operadores del sistema es que las designaciones de los fiscales que dirigen las fiscalías, no en todos sus casos, hay personas muy, muy exitosas y conocedoras, pero en los puestos de altos mandos pasa lo mismo que pasaba en el Poder Judicial. Entonces, al final, quien llega como fiscal del Estado, pues es el amigo del gobernador, o sea, entonces realmente no hay si bien es cierto, las fiscalías son autónomas y se designan los fiscales a través de un voto y de conocimiento, la realidad es que pues muchas veces, el 80% de las veces o el 99,9% de las veces, pues realmente quien se coloca en esos puestos pues son personas que no tienen ese conocimiento del día a día, de lo que pasa el día a día. Y entonces, pues difícilmente podemos ver las necesidades que tiene el personal y las necesidades que tiene la gente internamente o en los casos. Es muy complicada la función procesal penal desde la parte que tú la quieras ver, desde la parte de defensa, desde la parte de asesoría, desde la parte de Ministerio Público, porque implica mucha responsabilidad, y implica mucha responsabilidad porque así como los pocos ejemplos que les acabo de poner, siempre existe, o en la mayoría de los casos cuando se demuestra que es así, pues está de por medio que una persona o un grupo vulnerable, pues precisamente se le haya lesionado algún derecho, y tenemos que ser muy sensibles, empáticos
y muy diligentes en la cuestión del proceso penal. Entonces, las diferencias entre el proceso mixto y el sistema adversarial, pues sí son muchas, como ustedes lo pueden ver. Vamos a ver constitucionalmente cuáles fueron las reformas y estas reformas que implementaron cada una de ellas respecto del sistema penal procesal, pero en términos generales, como para que lo puedan comprender de una mejor manera, en ejemplos prácticos, pues estas son solo unas pocas de las diferencias que existen entre ambos procesos. Entonces, no sé si hasta aquí tengamos algún comentario o alguna duda. No, maestra, todo bien, creo. Gracias. Todo bien, gracias. Sí, gracias. Para que el nuevo proceso penal acusatorio pudiese ser eficaz, pues es necesario incluir en la Constitución los principios rectores del sistema democrático de justicia. Estos principios se instauraron también con la reforma constitucional, porque pues si no, no iba a haber esta diferencia entre un sistema mixto y un sistema adversarial. Los principios que se instauraron dentro del sistema penal procesal, primero tenemos al principio de presunción de inocencia. Se asume como inocente al probable responsable hasta que se acredite lo contrario en sentencia definitiva y la aplicación de la prisión preventiva de manera excepcional. En su aplicación, la presunción de inocencia como una figura constitucional le permite a un sujeto ser libre en tanto no se le acredite la responsabilidad del hecho. La calidad de ser inocente es una figura que solo le interesa al derecho en su aplicación. Este principio, por ejemplo, cuando ustedes ven en las noticias, detuvieron a Juan Pérez porque le pegó a Juana Pérez, y está en prisión, nunca, bueno, por lo regular, le ponen así una rayita en los ojos, ¿no? Esto va implícito al principio de presunción de inocencia, toda vez que este, no se le puede decir culpable a una persona. Estamos en el momento en flagrancia deteniendo a un sujeto que tiene un cuchillo en la mano y que tiene a la víctima enfrente de él. Por ejemplo, no sé si llegaron a escuchar el caso de, bueno, hay muchos casos, pero uno muy reciente que tiene como un año y medio más o menos, aquí en la Ciudad de México, en Iztacalco, de un sujeto que era químico, que trabajaba en un laboratorio químico y que pues eh, lo sorprendió la mamá de la víctima. La señora fue a la tienda, le dijo a su hija que en unos momentos regresaba. El sujeto ingresa a la casa de la chica y la empieza a asesinar. La mamá regresa por una cuestión de que se le olvidó algo y cuando regresa el sujeto tenía pues a su hija provocándole lesiones. Entonces el sujeto toma un cuchillo y empieza a apuñalar a la mamá cae al suelo y logra sobrevivir. Y entonces cuando logra sobrevivir, pues da su versión en sede ministerial de cómo habían acontecido los hechos y es como se logra identificar a este asesino serial que ya tenía en su lista pues varias víctimas. Entonces, este sujeto es llevado a una audiencia inicial en donde se le explica qué fue lo que hizo y se le impone una medida de seguridad de prisión por el modus operandi, porque pues es una persona que no puede estar en la calle normal o tranquilamente por el tipo de delitos que ha cometido. Pero no se le puede declarar culpable hasta que no exista una sentencia definitiva. A la luz social y a la luz de todos, pues todos digamos, pues es culpable, o sea, no hay duda.
Una persona está refiriendo que lo encontró en el momento cuando estaba ejecutando el acto. Sin embargo, no podemos nosotros llamarlo como culpable porque estaríamos nosotros incumpliendo hasta que un juez dicte una sentencia condenatoria. ¿Y cuándo va a pasar esto? Hasta que todas las etapas del proceso se hayan culminado, hasta que se hayan presentado las pruebas, hasta que se haya llegado a un juicio. ¿Y qué pasa muchas veces? Que el sistema tan garantista que tenemos, que yo sí soy partidaria muchas veces del, por ejemplo, ahorita la reforma de amparo, porque muchas veces excedemos en garantismos y es de, no, es que lo dejaron en libertad porque lo vio feo, entonces ya es tortura. O sea, a ese grado de garantismo hemos llegado como sistema mexicano. Muchos abogados no comparten la idea y la mayoría de los abogados son 100% garantistas. Yo creo que sí debe de existir menos garantismo en cuestión de que eh, precisamente no podemos estar en un estado de derecho también de indefensión para las víctimas. O sea, tanto debemos de, siempre los extremos son malos. Entonces, el extremo del garantismo 100% pues también es malo. O sea, porque precisamente en juicios, no, es que ya es envenenada la manzana porque cuando llegó el perito y recolectó el arma en la cadena de custodia, le puso punto y coma y la coma no se entiende bien y entonces se entiende que no era el arma ¿no? O sea, así, en ese grado están las resoluciones y los jueces resolvían en ese sentido de sí, tiene razón la defensa y se va en libertad. O sea, em, siempre los extremos son malos, pero también no, sí, hay que crear un estado de derecho en donde seamos objetivos y que realmente haya imparcialidad. Entonces, pues a esto se refiere este principio de presunción de inocencia, a que exista una sentencia condenatoria en donde un juez determine que es culpable y entonces hasta este momento no se le podría decir que es culpable. Otro principio que se instaura con la reforma penal en materia adjetiva es la inmediación. Este principio se garantiza la relación directa entre el juez y las partes, y el juez y los medios de prueba. El juzgador, la defensa y el Ministerio Público desarrollan su función directamente. Todo sujeto tiene derecho a actuar en el proceso y el juez debe de proveer las medidas necesarias para atender a las partes contendientes, sin favoritismo ni desproporciones. Entonces, es un sistema en donde siempre el juez tiene que estar presente. Antes, en el sistema mixto, no pasaba, o sea, se consignaba, se mandaba la carpeta en el auto de sujeción o en el auto de orden de aprehensión, en donde se tenía que resolver la situación jurídica del investigado. Muchas veces el juez no estaba presente porque pues tenía cuestiones que hacer más importantes que la procuración de justicia. Y entonces esta figura llega a imponer o a referir que siempre en todas las audiencias tiene que estar un juez. No puede haber no un juez en una audiencia porque si no, no se lleva a cabo. No existen los principios y esto es materia de que no se lleve a cabo. Por ejemplo, ahorita también con la reforma en donde se nombran a los jueces nuevos electos a voto. eh, Ahí, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo en que sean elegidos, pero no estoy de acuerdo en la forma en que se eligieron. Esto en su famosa tómbola o en su famoso barrido que se hizo respecto de los perfiles, porque ya hemos estado viendo que son impuestos pues por cuestiones meramente em, de amistad o cuestiones afines y ya hemos estado viendo todos viralmente
cómo muchos de estos jueces que han sido electos en el nuevo sistema no tienen idea ni siquiera de las etapas del derecho procesal penal. No tienen idea de esta materia, que es básica para que ellos puedan estar facultados para dar justicia. Entonces es muy delicado. O sea, sí estoy de acuerdo que había mucho nepotismo, sí estoy de acuerdo que los jueces ya estaban muy... había jueces muy buenos, había jueces que todos eran muy buenos porque todos tenían carrera judicial, pero también había jueces impuestos. Era muy difícil poder llegar a este tipo de cargos. Se iban dando a través de generaciones también, pero tenían una carrera judicial. Ahorita, pues, los nuevos jueces, pues, no tienen una carrera judicial y tampoco se escogió con base en perfiles que tuviesen experiencia de procuración de justicia. Entonces, pues, ¿qué estamos viendo? Que, pues, muchas de las resoluciones o muchos de los jueces que están resolviendo no tienen idea ni siquiera de las etapas, como el juez que vincula a la víctima, ¿no? Entonces es así como, pues sí, también es un retroceso en el derecho procesal penal mexicano. Entonces, eh, este principio, pues precisamente rige eso, que tiene que estar presente un juez que tenga conocimiento jurídico para poder resolver una controversia que se esté llevando ante un tribunal. Denme un segundo. Ahora tenemos también el principio de publicidad, que también este principio se adoptó para que pues todas las personas pudieran estar dentro de una audiencia en donde se llevara a cabo por conforme a un litigio. Hay excepciones, como todo en la ley hay excepciones, cuando se trate, por ejemplo, de delincuencia organizada y haya riesgos. Ahorita con la nueva figura que se va a instaurar, que todavía no queda clara, de los jueces que no van a tener cara en delitos de delincuencia organizada, que es parte de la reforma judicial. Por ejemplo, en los casos de menores, el proceso de menores es distinto. El proceso penal en menores es distinto al proceso penal en un mayor, en un adulto. En los niños, eh, hasta antes de cumplir los 18 años, es decir, si yo el 17 de julio cumplo 18 años y cometí un delito el 16 de julio, todavía se me debe de tratar como menor porque tenía a la fecha un día 17 años con 364 días, entonces todavía no cumplía mi mayoría de edad. Se me tiene que dar un tratamiento procesal conforme el proceso de menores. Los menores se dividen en etapas, etapa etaria 1, etapa etaria 2 y etapa etaria 3. La etapa etaria 1 es de los 12 a los 14. Si un menor de un niño de 11 años comete una conducta delictiva, no se le puede tampoco procesar porque no está dentro de esas etapas. Es un procedimiento especial distinto que se tiene que hacer. Entonces, las etapas empiezan a partir de los 12 años. Una persona se le puede procesar penalmente a partir de los 12 años. Si tienes 11 años, no se te puede procesar penalmente porque no entras dentro de las etapas etarias que marca el Código de Procedimientos Penales de un menor. Todo esto viene en las reformas que vamos a ver de los artículos constitucionales. Entonces, el de 12 a 14 años es etario 1, no puedes imponerles una medida de restricción privativa de libertad. ¿Qué pasa o qué hemos estado viendo actualmente? Que la DEO o que los grupos criminales están, bueno, no es actualmente, esto ya viene desde hace muchos años, se toca actualmente el tema, pero en realidad esto ya acontecía desde que yo tengo noción ministerial, en donde se ocupan a los menores para delinquir.
como halcones o como tratantes de blancas. Acordémonos que un gran problema social que tenemos es el consumo de drogas. Entonces, los niños están consumiendo drogas desde los 9, 10 años y ya la etapa de los 12 años, pues primero que implica que no se desarrollen bien cognitivamente e implica una madurez posterior a lo que se está tocando y entonces se utiliza a los menores para delinquir. Entonces, de los 14 a los 16 y de los 16 a los 18, que son los otros dos grupos etarios, ya se les puede imponer una prisión, pero conforme el proceso penal de menores no puede ser mayor de 5 años la penalidad que se le puede dar a un menor. Es decir, si tengo un niño de 17 años que se procesó porque era un halcón de la delincuencia organizada, de un grupo delictivo, y se le demostró que ejecutó 20 asesinatos durante sus 14 a sus 17 años. No puede ser, así sean 17, 18 asesinatos, no puede ser la pena mayor de 5 años. Entonces, estamos diciendo que el niño va a salir de la prisión a sus 23 años y va a estar listo para seguir delinquiendo. Por eso la delincuencia organizada utiliza a los menores, porque son menos costosos en procesos y saben o tienen certeza que en 5 años van a estar en libertad y que los van a volver eh, a jalar a los grupos delictivos para que sigan obviamente operando, porque obviamente pues para eso se les entrena. Ahora con el caso muy mediático también que hubo de Jalisco, en donde se encontró este campo de menores que los llamaban y los encerraban, se enfrió mucho el asunto, ya al final no se supo si se encontraron o no se encontraron los tantos restos que decían las madres buscadoras. Se encontraron muchas prendas, pero creo que al final encontraron solamente pocos restos humanos. Pero sí son temas que sí son para reflexionar. Entonces, por ejemplo, este principio de publicidad, o sea, les cuento todo esto porque estamos en los principios, no nos perdamos del tema. Este principio de publicidad en los menores, si el menor no quiere que esté público viendo su audiencia, hay la excepción de que no esté y sea puerta cerrada. Son las excepciones que rigen el principio de publicidad. También dentro de la reforma penal se instauró el principio de contradicción. ¿Hasta aquí vamos bien o tenemos alguna duda? Todo bien, maestra, gracias. Todo bien, gracias. Gracias. Tenemos el principio de contradicción, igualdad y equilibrio en los derechos y obligaciones de las partes durante el proceso. Asimismo, se garantiza la capacidad de examen y contraexamen en audiencia pública. Este principio nos habla de que para el juez, las partes deben de ser imparciales. El juez no puede ser parcial hacia una u otra parte. Tiene que existir ese litigio entre ambas partes. Si el Ministerio Público presenta una prueba ya en juicio en donde está diciendo que el arma de fuego fue la que se utilizó para que se le quitara la vida a la víctima, la defensa tiene el mismo derecho de contradecir, de contradicción, por eso se llama el principio de contradicción, de decirle al juez que no, pero lo tiene que probar y le dice, oiga, no, porque yo tengo un dictamen, se me permitió el arma con mi perito, entonces mi perito determinó que esa arma no fue utilizada toda vez que la esquiva no corresponde con la trayectoria o no corresponde con el- la bala que se utilizó y es una arma distinta, ¿no? Todo eso científicamente se puede probar. Entonces, las partes tienen el mismo derecho de contradicción. Oye, tú me estás diciendo que mi cliente pues se robó
un vehículo, pero pues, ¿qué crees? Que mi cliente no se encontraba en la ciudad en el momento de los hechos. Hace como 2 semanas estaba viendo un reportaje de un futbolista o no sé qué es que le están culpando de abuso sexual y la hermana sale refiriendo pues precisamente que el hermano no se encontraba en la escena del crimen en el momento de los hechos y que y que lo prueban o demuestran con fotografías, con videos, con vuelos de viaje, etcétera. Entonces, existe la misma oportunidad para las partes para que se pueda contradecir las pruebas y haya un litigio real. Aquí el juez tiene que ser, yo siempre he dicho que los jueces tienen que tener vocación. Hay jueces muy malhumorados que me han tocado, o sea, que llegas y así como que no les gusta su trabajo del día al día. Para estar aquí tienes que gustarte, te tiene que gustar el trabajo porque tienes que ser muy empático, o sea, te tienes que poner de ambas partes y escuchar y ser muy objetivo. Entonces, desde que llegas es así de que te regañan por todo. Entonces, ya desde que llegas con miedo, no por tu caso, sino porque el juez anda malhumorado, ¿no? Entonces, los jueces tienen que ser muy objetivos, muy imparciales, muy serenos, muy tranquilos, escuchar ambas partes y ser muy objetivos en cuestión de que si estoy advirtiendo que efectivamente la prueba que me están ofreciendo no tiene un sustento analítico, metodológico, científico, no cumple con las reglas del conocimiento, pues hacer ese ejercicio cognitivo para que se pueda determinar en efecto si sí o si no. Pero bueno, ese ya es un trabajo que el juzgador tiene que hacer. Por eso en Estados Unidos el sistema adversarial no le dejan la carga total al juez. Si se fijan, en Estados Unidos siempre hay un jurado de ciudadanos, en donde los ciudadanos a su árbitro y experiencia y conocimiento también emiten su opinión y esta opinión pues sí incide en la resolución judicial. Por ejemplo, la película de El exorcismo de Emily Rose, no sé si la han visto, es muy buena porque cuando están en el juicio, al final la defensa dice, pues sí, sí aconteció un hecho, o sea, no estamos dudando que Emily falleció, pero existen varias probabilidades. Probablemente hubo una negligencia del sacerdote, probablemente no tomó el medicamento psiquiátrico. Probablemente sí hubo una posesión demoníaca, porque incluso traje aquí a una científica que habló de que sí existía esa posibilidad. Pero la probabilidad no es un hecho. La probabilidad se queda en un estándar de investigación inicial, pero la probabilidad no puede ser en un estándar de prueba. En un estándar de prueba se tiene que probar más allá de toda duda razonable lo que sucedió. Y en este juicio en específico, la probabilidad no puede dar pauta a que exista un hecho. Ese argumento que hace la defensa es no sé si la han visto, si no la han visto, véanla, es muy buena. Por el contexto en que a lo mejor cuando la vemos no con el ojo de abogados, pues decimos, ah, sí, pero cuando la ves ya con el ojo procesal de abogado, te das cuenta que su argumento sí va esgrimido respecto de los principios del procedimiento. Ahí evidentemente existió un principio de contradicción. Eh, entonces, pues este es un principio. Y el otro principio que nos falta es el el principio de concentración y continuidad. Se garantiza que las audiencias se diferirán excepcionalmente y las actuaciones incidentales se pronuncian en una resolución final. Yo siempre he dicho que mucho de que se colapsen los sistemas, si bien es cierto, también es porque hay poco personal, porque hay poca capacitación,
muchas de las veces también van implícitas en la dirección de quien tenga a cargo en las fiscalías, porque pues tengo 100 asuntos de posible trata, pero los veo todos por separados, entonces no estoy teniendo la capacidad de abordar el problema con política criminal. Y no estoy teniendo la capacidad de probar que los grupos delincuenciales se están dedicando. O sea, por ejemplo, todo mundo sabemos, todo México, todo mundo comenta que Tlaxcala es un estado de trata de personas. Todo el mundo lo sabe. Todo mundo lo sabe. Hay documentales, pero ¿qué hace el Estado para actuar en contra de trata de personas? Todo mundo sabemos que en la casa de la esquina está el dealer que vende droga a los niños de 12 años, pero no tenemos la capacidad porque las denuncias no se realizan bajo estándares de política criminal. Entonces, este principio de concentración y continuidad va enfocado en que no podemos estar difiriendo audiencias. El sistema tiene que ser ágil, el sistema tiene que ser fluido. Y entonces, ¿qué pasa? Que con cuestiones de que si la reforma, que si el cambio de jueces, que si el fiscal se fue, que si se cambió al Ministerio Público, que si no se especializó y entonces ya va a otra área. Todo esto no permite que exista una continuidad real en los procesos penales. Este principio no va enfocado a eso, el principio va enfocado, pero al final sí tendríamos que verlo desde un panorama así, porque por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice, una vez que se dicte auto de apertura a juicio oral, el juez, en el término de 20 a 60 días, dictará fecha para que el juez de enjuiciamiento lleve a cabo el juicio oral. Y tenemos procesos que en 2 años no han dictado fecha para juicio oral. Entonces ya hay 2 años en donde pues existe una dilación del proceso. Entonces este principio no se está cumpliendo por parte del Estado mexicano. Sí se cumplen las audiencias, en las audiencias inicial y en ese momento llevo a cabo la puesta a disposición, resuelvo su situación jurídica, pero no se cumplen cuestiones macro, en cuestiones macrosistema, en cuestiones microsistema, en cuestiones particulares se podría decir que se cumple, no en todos los casos, pero en cuestiones macro, si hiciéramos un análisis y una estadística nacional, no se cumple. Entonces, pues aquí hay que tener también en cuenta que estos principios no solamente hay que verlos desde el punto de vista individual, sino que también desde el punto de vista crítico para poder externar una opinión. ¿Cuáles son los objetivos generales del sistema democrático de justicia penal? Son el racionalizar la justicia penal a través de los siguientes elementos. Los medios alternativos a la vía jurisdiccional con la mediación, la conciliación y la amigable composición a fin de solucionar los conflictos de manera expedita sin carga de trabajo a los órganos jurisdiccionales. Con la reforma constitucional también se adecuaron los mecanismos alternativos. ¿Cuáles son estos? Los llamados de mediación, conciliación, junta restaurativa o arbitraje. Estos procesos de mediación buscan que las partes lleguen a acuerdos sin necesidad de llegar hasta, no, es que yo lo quiero ver en la cárcel, pero hay reglas, o sea, no todos los delitos pueden ser susceptibles de mecanismos alternativos, siempre y cuando estos no se hayan cometido con violencia y sean patrimoniales o culposos. Solo en estos supuestos se pueden llevar a un mecanismo alternativo. Pero de esos tenemos pues un porcentaje muy amplio, por ejemplo, fraudes, robos, lesiones, amenazas. Aquí hay que tener mucho cuidado también a criterio del Ministerio Público de si se canaliza o no se canaliza a un sistema, porque luego
son extremos, por ejemplo, en una ciudad, que no voy a decir cuál, mandaban todo a mecanismos, es todo, o sea, sí. ¿Qué pasaba? Que había delitos que los iniciaban como amenazas y era violencia familiar. Entonces, evidentemente, eso no se podía hacer porque pues estaba en riesgo esa persona y mandaban todo, todo, todo. Entonces, con tal de llegar a un acuerdo, hacían acuerdos muy vanos y presionaban a la gente para que firmara, ¿no? Y a los 2 o 3 días llegaban otra vez con el problema. No se resolvía el problema de fondo o el problema integral, o no se hacía una reparación integral. Ay, es que te lesionó, o sea, te dio una cachetada y gastaste 100 pesos en el médico. Acepta los 100 pesos y firmas un acuerdo. Entonces ya ahí la víctima firma, pero ¿qué pasaba? Pues que la persona era una persona que utilizaba arma de fuego, que pertenecía a la delincuencia organizada, y a los 3 días encontraban el cuerpo quemado de la persona, ¿no? Entonces no se está garantizando realmente el mecanismo alternativo en la reforma del proceso penal. Eso era como muy extremo. Y hay otro país, hay otro estado del país que es contrario. Todo lo consignas, toda la cárcel, o sea, todo prisión. Tampoco, porque entonces colapsas a los jueces. Entonces hay que ser, o sea, no es una política, es una cuestión de conocimiento, de poder de decisión y de verificar las circunstancias reales del hecho. Muchas veces vamos al Ministerio Público y nos toman la declaración como quieren o como Dios les da a entender, pero los detalles de reparación del daño o una reparación integral no lo hacen. Y a mí me pasó, como Ministerio Público, a mí me pasó. Estando yo en una agencia de delitos sexuales, estando yo en una agencia de patrimoniales, yo llegué a ser víctima, llegué a ir ante un ministerio público, me pusieron a la meritoria me tomó la entrevista, evidentemente la muchacha no tenía la experiencia, le empecé a decir que no, que así no, que pusiera tal, 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 pedí medidas de protección y no me las dieron, siendo Ministerio Público. O sea, imagínense si yo conozco el proceso penal, mis derechos, y a mí me niegan el servicio, ¿qué no pasa con todas esas personas que en realidad van en un estado de vulnerabilidad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los medios alternos. No se toman a la ligera, ni todo se va, ni todo se queda. No podemos ser extremos en uno u otro. Tenemos que hacer conciencia y especialización. Volvemos a lo mismo. De nada sirve una reforma procesal si no existe especialización. La especialización de todos los actores que componen el sistema penal procesal es indispensable para que el sistema tenga éxito y en realidad haya bajos índices delincuenciales, una política criminal real y un sistema procesal que sirva en su esencia conforme los principios que rigen el sistema. Si no existe esto, podemos poner a 100 personas, podemos catear 20 domicilios, podemos incautar 1,000 toneladas de sustancia, pero si no existe una especialización en el proceso, los procesos no van a tener éxito. También, ¿cuál es otra de los objetivos generales del sistema democrático? Que exista la acción penal privada. Nadie la utiliza. Yo no he visto un solo caso en donde se utilice la acción penal privada. ¿Cuándo procede? Cuando existen afectaciones de carácter privado si no trastoquen el interés público, por ejemplo, un daño en los bienes. Oiga, es que mi vecino siempre está haciendo ruido y y el día de ayer vino y se enojó y con una botella aventó a mi portón y dañó mis vidrios.
En esos casos, el mismo abogado o el mismo particular puede ir con un juez a decirle al juez, oye, tengo las pruebas de que mi vecino me dañó mi portón. Está la factura, está la foto y está el video. Quiero ejercer acción por particular. Y no llegan a un ministerio público. El juez manda llamar a la contraparte del vecino y hace un arreglo entre las partes. Nadie utiliza esta figura. Yo no conozco un solo caso. Habría que documentar si existe o no existe un caso. Deben de existir, pero han de ser mínimos. Sería interesante ver cuántos casos han trascendido, pero esto también es mucha política cultural, porque si los ciudadanos no sabíamos ni quiénes iban a ser las personas por las que íbamos a votar en una elección, porque la plantilla era de 50 personas, pues menos vamos a saber que en la ley existe la figura de acción privada. ¿Y a quién le corresponde todo esto? ¿A quién le corresponde cultivar a la sociedad? Hacerle del conocimiento esta política a los gobiernos, a los estados, pero están más ocupados por quién se va a quedar por cuál o quién tiene cuál que por realmente hacerles del conocimiento a las personas de todos los derechos que existen y poder evolucionar en un proceso penal. También existen dentro de la naturaleza y los objetos del proceso penal la terminación anticipada de los casos. Es, por ejemplo, sí, sí soy culpable, sí, sí me robé el vehículo, no quiero estar un año en la cárcel, no quiero irme todo el proceso, otórgame un procedimiento abreviado. Entonces, el procedimiento abreviado tiene la misma naturaleza que una sentencia condenatoria. Sin embargo, el investigado asume su responsabilidad ante un tribunal, ante el juez de control, y se le dicta una sentencia condenatoria sin llegar hasta un juicio. Esas bondades también tiene el sistema mexicano. El, el procedimiento penal mexicano es muy amplio, por su naturaleza es bueno, pero necesitamos explotarlo más. ¿Qué privilegios tiene la terminación anticipada? Pues disminuir impunidad y las formalidades a través de estándares técnicos del debido proceso, que haya realmente una justicia restaurativa para garantizar de manera inmediata la reparación del daño a las víctimas, la indemnización a las personas que hayan sido absueltas, hacer el sistema más expedito, simplificarlo, hacerlo más rápido, evitar formalismos innecesarios que retardan los pronunciamientos judiciales. Es fundamental un sistema respetuoso de los derechos fundamentales de los gobernados, garantizar derecho de defensa y debido proceso, evitando la creación de regímenes de excepción. Es necesario reforzar la igualdad y el contrainterrogatorio a fin de que todas las personas tengan la misma oportunidad de defenderse respecto de las acusaciones que obren en su contra a través de las asesorías especializadas, rescatar derechos de las víctimas ofendidos, la reparación, la acción de reparación del daño no sea formalista, sino eficaz, intervención de la víctima u ofendido sea una auténtica parte procesal y no un simple coadyuvante, pues tiene interés en el asunto. Rescatar la confianza perdida, transparente, pública, que la sociedad conozca la tramitación y los pronunciamientos judiciales, unificar los estándares probatorios, cambiar la expresión cuerpo del delito, como se hacían las consignaciones, por datos que estimen la probable existencia de un hecho delictivo. Solo bastarán indicios para fundar y motivar una sujeción a proceso. Será más fácil someter a una persona a proceso, pero más difícil condenarla. La prisión preventiva es la excepción y no la regla. Ahorita también hubo mucho, este, ¿qué les estaba diciendo?
de una reforma también. Ay, no se me olvidó, se me fue la idea. Ah, sí, de la prisión preventiva que la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano, refiriendo que el artículo 19 de la Constitución Política es violadora de derechos humanos porque se impone la prisión oficiosa. O sea, por el simple hecho de tener la presunción de que tú cometiste los delitos que vienen contemplados en ese artículo, se te tiene que imponer la prisión oficiosa. Entonces tú llegabas y decías, ah, Juan Pérez cometió un robo con violencia porque traía un arma de fuego. Entonces, por el simple hecho de referir que había habido violencia en la ejecución del delito, el Ministerio Público ya no tenía que justificar la necesidad cautelar de que esta persona viviera su proceso en prisión. Simplemente por el tipo de delito, el juez de manera oficiosa decía que se iba a prisión los 6 meses de la investigación complementaria. Entonces, la Corte Interamericana dijo que no, que eso es violatorio de derechos humanos, porque con independencia si es un delito o no de los catalogados en ese artículo, que son extorsión, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo, secuestro, violación, robo con violencia, homicidio, feminicidio, trata de personas, narcomenudeo, son varios los que están en ese que lo vamos a ver la próxima semana. Entonces dijeron, entonces dice la Corte, no, con el simple hecho de referir que cometieron, estás violentando derechos fundamentales porque tienes que justificar la necesidad cautelar. ¿Y cómo se justifica la necesidad cautelar? Pues estableciendo si el investigado tiene arraigo o no, si es un peligro para la sociedad o para la víctima, si puede obstaculizar la investigación con algún medio. Y y entonces, ya una vez este argumento tomado por los jueces eh, de control, pues tomaron la convencionalidad, porque acordémonos que nuestro sistema también tiene el principio de convencionalidad. Es decir, no la Constitución, como nos quedamos en el pasado, es la máxima ley que rige el Estado, sino que tenemos que tomar tratados internacionales, sentencias internacionales y enfoque de convencionalidad. Entonces, la naturaleza del sistema pues es esa, y la naturaleza del sistema pues ha sido materia de debate con muchas reformas porque muchas veces no se cumplen con ese parámetro. Entonces, ya para concluir el día de hoy, y ya la próxima semana empezar ya de lleno con todas las reformas constitucionales, vamos a, por último, hacer de lo que estuvimos platicando la diferencia entre el sistema mixto y acusatorio. Ya la próxima clase traigo las diapositivas y se las voy compartiendo. Sistema mixto, dijimos que es averiguación previa, sistema acusatorio es carpeta de investigación. Sistema mixto es preinstrucción, sistema acusatorio, una audiencia inicial en presencia del juzgado. Sistema mixto estaba en la etapa de instrucción, ofrecimiento y admisión de pruebas. En el sistema acusatorio se le va a llamar la fase intermedia. Sistema mixto, teníamos la instrucción, desahogo de pruebas, conclusiones y sentencias. En el sistema acusatorio tenemos lo que es el juicio oral. En el sistema mixto teníamos el no ejercicio de la acción penal. En el sistema acusatorio tenemos un archivo definitivo. En el sistema mixto teníamos lo que era la reserva. En el sistema acusatorio tenemos el archivo temporal. En el sistema mixto teníamos el pliego de consignación. En el sistema acusatorio, la solicitud para formular imputación. Ay, perdón. En el sistema mixto teníamos la declaración preparatoria. En el sistema adversarial tenemos la declaración preliminar. En el sistema mixto teníamos conclusiones. En el sistema acusatorio tenemos alegatos de clausura. En el sistema mixto tenemos el cuerpo del delito. En el sistema acusatorio hablamos del hecho que la ley señala como delito o hecho delictuoso. Y en el sistema mixto teníamos probable responsabilidad, y en el sistema acusatorio tenemos probable comisión o participación en su comisión.
En el sistema mixto teníamos averiguación previa entonces, previa y preinstrucción. En nuestro sistema acusatorio se llama fase preliminar. En el sistema mixto teníamos ofrecimiento y admisión de prueba, en el sistema acusatorio fase intermedia y en el sistema mixto teníamos desahogo de pruebas, conclusiones y sentencia. En el sistema acusatorio se le llama juicio oral. Estos son las diferencias entre ambos sistemas. Ahora, hasta aquí vamos a dejar. Ya la próxima sesión vamos a ver todas las reformas a la Constitución específicamente, y no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Todo bien, maestro. Gracias, maestra, todo bien. Seguros. Sí, Sí, maestra, Ok. gracias. Entonces esperamos a que nos manden el calendario porque no me lo han hecho llegar. Según yo es cada 15 días, pero le pregunto a Pau y nos haga llegar lo correspondiente a la materia. Que tengan Maestra, bonito, mande. ¿y el método de evaluación nos lo dará también junto con el horario? Sí, ya el próximo sesión definimos la evaluación y los horarios y el material. Ok, maestra, gracias. ok, Sí, de nada. gracias. Gracias, que tengan bonito fin. Igualmente, Chao. maestra. Gracias.